Pues hola, muy buenas noches a todos y a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo. El día de hoy nos acompaña la licenciada Cecilia Alfaro, Sánchez Alfaro, y ella es especialista en neuroeducación. Muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta transmisión tan importante donde vamos a hablar temas pues de suma importancia para esta nueva tendencia que tienen o tienen los jóvenes en la participación de acciones o sustancias nocivas para la salud. Muchas gracias a ti, Lalo. Es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Pues espero apoyarles en todo este tema de la neuroeducación y las adicciones y pues esta pilar importante que es la familia en la recuperación de este proceso. Entonces, pues estoy muy agradecida y pues un gusto estar aquí. Pues muchísimas gracias, Ceci. Aquí estamos, vamos a estar transmitiendo a través de la página de Facebook y también estaremos por ahí transmitiendo en nuestra página de TikTok. Para cualquiera de las dos podremos tener una, un proceso de información, educación y respuestas a las preguntas, que es lo más importante que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, el tema que el día de hoy pues decidimos de una u otra manera poder participar aquí con esta gran ponente, gran amiga, es el tema de la familia como factor de riesgo en el proceso de rehabilitación o la familia como factor de riesgo en las adicciones y cómo puede formarse también un factor de riesgo en la rehabilitación real de lo que son las adicciones en los jóvenes. Y para comenzar, me gustaría mucho primero enfatizar un poquito y poner en contexto a las personas que probablemente no tengan mucho conocimiento o contexto en lo que es la, las definiciones básicas de lo que son las adicciones. Y el día de hoy, pues bueno, hablando de lo que es factores de riesgo y factores de protección, porque también deben de venir incluidos, cuando hablamos de factores de consumo de sustancias psicoactivas, estamos hablando de todas aquellas acciones que están en nuestro alrededor, en nuestro entorno, que pueden ser esos puntos a favor para poder tener una adicción, ¿no? A lo mejor aquí me contradigo un poquito cuando hablo de a favor, pero son estas situaciones que nos ponen en riesgo a nosotros para poder consumir algún tipo de sustancia. Y en ocasiones, como el título lo dice, ¿no? A veces la familia es un factor de riesgo en el proceso de que un joven pueda llegar a consumir o llegue a generar una adicción. Tenemos que tener en cuenta de primera instancia que el 98-99% de los adolescentes, de las personas jóvenes, adolescentes, llegan a tener un primer consumo y este consumo se llama consumo experimental, ¿sí? Y este consumo experimental, que es un factor de riesgo para poder conciliar o llenar lo que es una adicción, en ocasiones empieza desde el núcleo, desde el seno familiar. Y, ¿Y en qué momento puede ser un factor de riesgo la familia? Pues bueno, cuando dentro del seno familiar, mamá o papá tienen un problema de adicciones, ¿sí? Y también es muy importante definir que adicción no solamente es alcohol, droga, tabaco, sustancias psicoactivas, no solamente es esta cuestión, sino adicciones es algo que engloba mucho, ¿no? Engloba demasiado. Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de una persona que no ha tenido la posibilidad de poder comunicarse con los demás, ¿no? A de sin y dicción de hablar. A dicción, sin hablar, sin poder expresar lo que tú sientes. Y esto es lo que conlleva normalmente a tener al tener el primer contacto con la sustancia, con el alcohol, llámese droga legal o droga ilegal, pues bueno, no poder hablar y no poder comunicar nos lleva a generar una fijación fuerte de lo que es una sustancia. Y para comenzar con el tema, para comenzar con ese tema, me gustaría mucho poner un video, y con esto damos arranque también a la participación de nuestra ponente el día de hoy,
que es un video corto, es un video de una persona que está en redes sociales y que lo pueden encontrar como Tato, Tato Morales, no recuerdo bien el nombre, pero esta persona es especialista en adicciones también y tiene un mensaje, creo yo, muy, muy bueno. Entonces, me gustaría que, pues bueno, todos viéramos esta información y este mensaje y posteriormente poder opinar sobre el tema. Mi brother, si la neta te quieres alivianar y dejar los vicios, tus peores aliados son tus familiares. No busques ayuda con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus hermanos. Necesitas gente que no te vea con el corazón, que te vea como lo que eres, un dependiente, un esclavo de las sustancias tóxicas, químicas que alteran tu manera de pensar. Busca ayuda en un rehabilitado, busca ayuda en alguien que no te sonsaque, en alguien al quien tú no puedas manipular. Necesitas una persona que no te crea. Necesitas una persona que realmente te diga las cosas como son, como va. Por eso, los padrinos en los grupos, la gente en las congregaciones o cualquier brother que te pueda echar la mano, que esté firme, que no te vea como su hijo, como un niñito, como su marido, ese te va a poder ayudar muy bien. Ya deja de estar trapeando con la voluntad de tu mamá y de tu familia. Ya deja de estarle robando los sueños, el aliento y la paz a tus seres queridos. Busca gente que realmente te va a ayudar. No busques un familiar. Busca a alguien como tú, a quien no puedas chantajear ni mentir. A esa persona sí te va a ayudar. Ceci, como experta en la parte de neuroeducación, ¿no? Bueno, no sé si podamos explicarle antes a las personas qué es el proceso de la neuroeducación o cómo se maneja o cómo podemos entenderlo de una manera más sencilla, la neuroeducación. Claro, gracias, Lalo. Pues bueno, neuroeducación es una parte de la neurociencia que se dedica a comprender cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada ser humano y cómo es el cerebro tan hermoso y tan interesante que a veces conocemos la mínima parte de cómo funciona. El aprendizaje no solamente se da a nivel educativo, porque creemos que cuando hablamos de metacognición o de neuroaprendizaje es como aprendo a leer y escribir, aunque sí es parte del proceso, pero sobre todo cómo aprendo de la vida, cómo aprendo a enfrentar mis emociones, cómo aprendo de la sociedad, de las situaciones que me va presentando la vida y cómo las llevo a cabo de una manera que pueda aprender de mis errores y poderlos resarcir. Entonces, esta parte de la neuroeducación nos va a ayudar a que podamos conocer el funcionamiento de mi cerebro hacia los estímulos que estoy recibiendo por fuera. Esa es la parte de la neuroeducación. ¿Cómo es que tocamos este tema de las adicciones? Bueno, vamos a entender bioquímicamente qué pasa en nuestro cerebro con una adicción. Nosotros podemos entender o he podido entender cómo es que se produce el sufrimiento y el trauma en cierta parte de nuestra vida, principalmente en el primer septenio de vida, que es donde se forma, pues básicamente los cimientos y los pilares de lo que va a ser nuestra vida cotidiana. ¿Cómo es que nosotros recibimos la información por parte de nuestros sentidos? ¿Cómo la procesamos a través de nuestras emociones, pensamientos para poder llegar a la acción? Cuando tenemos una calidad buena en nuestro primer trienio de vida, es decir, los primeros 3 años, se forma el 80% de nuestro cerebro. Y esto depende del apego que tengamos con papá y mamá, ¿sí? Este apego tiene que ser un cobijo donde el bebé se sienta seguro.
Y cuando estos entornos familiares pues no son muy seguros, precisamente porque papá, mamá, nuestros cuidadores no tienen las herramientas para podernos ofrecer esa seguridad, o bien vivimos alguna situación que al no poderla procesar de una manera positiva, lo que va a suceder es que vamos a estar en constante sufrimiento. Revivir esa situación una y otra vez es estar generando dolor, ¿sí? Y este dolor, pues, qué va a necesitar? Un curita, un adaptador que nos ayude que no nos duela, a no enfrentarnos a eso. Y pues empezamos en esta situación que bien comentaste, ¿no? Los adolescentes. ¿Qué pasa en la adolescencia? Tenemos un proceso que también se vive en nuestra primera adolescencia, de los 2 a los 6 años, y en la adolescencia que todos conocemos y vemos que es difícil de enfrentar, que se da entre los 12 y los 18 años de edad. Está cambiando nuestro cerebro de conexiones neurológicas para poder afianzarlas y mejorarlas, ¿no? Es como poner fibra óptica en nuestro cerebro y podamos resolver esta llegada de imágenes y de información. Cuando en el consumo de alcohol, pues se producen sustancias que nos van a mantener eufóricos, con una felicidad aparente, tenemos pérdidas sobre todo de voluntad, hay un sufrimiento que está siendo tapado, ¿no? Cubierto. Y entonces, pues ese sufrimiento nos va a decir, ay, pues estamos bien, estamos felices, estamos sanos, no tengo que enfrentar el problema ni enfrentarme a mis propias emociones. Pero, ¿qué sucede? Que aunque nos da un subidón con la dopamina y otras sustancias que podemos ahí también mencionar, pero principalmente la dopamina, que nos da una felicidad instantánea, una gratificación rápida e instantánea, pero no solamente es momentánea. ¿Qué hace esto? Aislarnos del problema. Existe este proceso que es los 12 pasos de AA, y en ninguno de esos nos dice que involucremos a la familia. Si nos habla de alguien, es de otra persona que haya pasado por una situación de adicción, y también agarrarnos de la mano de Dios, como quiera que lo concibas. En el proceso de aprendizaje en los adolescentes, esta producción de sustancias tóxicas van a inhibir el desarrollo del sistema nervioso, que se está encargando de gestionar las emociones, las situaciones que vivimos día a día. El alcohol entonces inhibe la corteza prefrontal, que es la encargada pues de gestionar acciones, de gestionar nuestras emociones, de tomar decisiones, del aprendizaje, de la memoria, de nuestra capacidad motriz. Y al inhibirlo, pues perdemos obviamente el contacto con nuestro alrededor. Simplemente vivimos en un estado en donde no tenemos una conciencia, justamente cuando debemos de desarrollarla. Me llama mucho la atención. Creo que apagué ahorita un poquito mi cámara porque fui por plomo y papel. No te preocupes. Donde nos dices a los 3 años el niño genera una formación o una estructura cerebral, o es a los 7 años. A los 3 primeros años, es decir, en el primer trienio, vamos a formar el 80% del cerebro, de la masa encefálica, de acuerdo a las circunstancias que hayamos vivido y al apego, a la seguridad que nos dan nuestros cuidadores. Y nuestro cuerpo se termina de formar a los 7 años. Es cuando ya nuestras articulaciones están bien unidas, nuestros huesos ya son fuertes, ya son más duros, cambian nuestros dientes también, y es cuando se termina de formar el cuerpo. Entonces imagínate si en estos 7 años no hubo el suficiente cobijo, los correctos estímulos, ¿qué sucede? Pues que así se formó ese cerebrito, con la necesidad de cubrir ese dolor
con adaptadores, ¿sí? En- ¿Cuáles son Entonces, ahorita? Ajá, sí, dime, sí, dime. dime. ¿Cuáles son los adaptadores que tenemos? Que muchas veces vemos que los papás jóvenes cometen es dar el celular como la niñera para que el niño deje de molestar, te deje platicar, te deje descansar y lo dejas estar en la pantalla, ¿no? En el celular, viendo TikTok o todo esto. ¿Qué produce? Esta es tu primera adicción. Empieza a despertar esa zona del cerebro que produce las adicciones, porque son gratificaciones instantáneas. Simplemente los grandes magnates de las industrias de la telecomunicación tienen a sus hijos en escuelas donde están lejos de las pantallas, donde no hay pantallas, porque saben precisamente cómo es este proceso de formación neurológica. Y al no exponer a mi hijo a la pantalla, pues lo ayudo a desarrollar su capacidad cognitiva de gestión de emociones, de gestión de acciones, de la memoria, del aprendizaje. Claro. Entonces, bueno, y relacionando todo esto, Ceci, por ejemplo, quiere decir que entonces el núcleo familiar influye demasiado desde la infancia para ir generando estos factores tanto de protección como factores de riesgo al consumo de sustancias. Eh, Así es. en los primeros 3 años, cuando el niño está formando su masa encefálica, como lo mencionabas, el padre o la madre tiene que tener un contacto directo con él para que se vayan formando esas conexiones cerebrales para poder generar mm, podría decirse esa alta autoestima o una autoestima regular para que en un futuro los adolescentes, pues no va, y siendo adolescentes, no vaya a tener tantas probabilidades de consumo. Quiero entender entonces, por ejemplo, que un adolescente, porque la mayoría de las personas que sufrimos adicciones venimos de una familia disfuncional. Bueno, y hablando de que no hay familias funcionales, pero hay otras familias más funcionales que otras. Sí hay como una correlación entre lo que se vivió desde la niñez con el proceso de generar esa adicción crónica a una sustancia. ¿Cómo podría ser que la familia eh, pudiera aprender a darle guía desde niños? Sí, eso es algo bien importante, ¿no? Como mamá también te lo puedo comentar. Y como he aprendido todo esto del neuroaprendizaje, pues te das cuenta también de errores que puedes cometer siendo madre o padre. Y no significa que seas una mala madre o un mal padre, entendiendo desde la moral, sino que qué herramientas posees para poderle dar ese neurodesarrollo sano a tu hijo. Y a veces se escapa mucho de las manos, ¿no? ¿Por qué? Pues la pérdida de un ser querido, la pérdida de la seguridad, puede ser la pérdida económica, la falta de dinero, todo esto nos hace a veces como papás quitar un poquito el foco de atención en lo más importante, que es cobijar a nuestros hijos en los primeros años de edad. Este desarrollo es que yo tengo la seguridad que sea como sea, papá y mamá o mis cuidadores, a veces son los abuelitos, a veces son los tíos, las personas que están cerca del niño, del bebé, es cómo le doy cobijo a esa seguridad. Si yo no tengo esta seguridad que viene del núcleo familiar, desde que el papá o mamá puedan conocer exactamente cómo es su hijo, para ayudarle a darle herramientas para gestionar las situaciones diarias de la vida. Y no significa que no va a haber dificultades en la vida. Significa que al menos tratar de darte las herramientas necesarias para que puedas enfrentarte a situaciones de vida cotidiana. Pero en esta parte de papá y mamá, muchas veces vamos a ver casos que papá no está ausente, mamá está ausente y a veces no solamente hablamos físicamente, ausente mamá en el trabajo, ausente papá con los amigos, ausente papá en que no viví o no compartí el proceso de crecimiento de mis hijos por poder, por estar trabajando o X, ¿no?
Hay muchas circunstancias que están alrededor de la familia y no se trata ahorita de buscar un culpable, sino simplemente, como dices, cómo cobijo este acompañamiento en la rehabilitación. Cuando una persona tiene este apego seguro, formas una red de gestión de emociones, ¿sí? De cómo voy a gestionar. Algo que pasa con los papás, con los maestros, con nuestros dogmas religiosos, es que el niño tiene que ser como dicta el papá, como dicta la sociedad, como dicta la religión, como dicta la maestra, y difícilmente es ayudarle al niño a conocerse cómo es él, cómo se forma, qué situaciones es hábil y qué situaciones no es tan hábil y darle las herramientas para reforzarlas. Entonces, la familia juega un papel muy importante en este primer cobijo, en este primer neurodesarrollo. Eso no quiere decir que cuando pasa la vida no van a estar exentos, como comentaba, de una situación, de un trauma o de un sufrimiento fuerte y que él tenga que acudir a adaptadores como puede ser pues las sustancias que nos segregan una gratificación instantánea. Es que los chicos ahora, los adolescentes, los niños quieren todo rápido, efecto TikTok, ¿no? Como decimos, Así es. todo rápido, dímelo rápido. Y ya, ahorita, entonces viven en una prisa total y constante que la vida se pasa sin ver. Olvidamos ver los atardeceres, los amaneceres, la belleza de una flor, jugar con un animalito. Esta felicidad no quiere decir que todo el tiempo estemos viviendo situaciones donde estamos en la euforia, sino que sepamos ver en todas las situaciones de la vida lo bueno y el aprendizaje. Y esto no se gestiona en los niños que viven con gratificaciones instantáneas como es las pantallas. Entonces, si le quito la pantalla de repente al niño, no solo me hace un berrinche y parece que va a explotar, ¿no? De ese berrinche, sino que después va a buscar algo que lo adapte, que le dé esa misma satisfacción de esa necesidad de euforia, de, de felicidad aparente. Entonces empezamos pues con el alcohol, la comida nos puede causar una adicción, si una persona nos puede causar una adicción. Si yo no tengo en mamá, en papá, en la casa la seguridad de alguien, entonces busco relaciones dañinas, relaciones que me traten a lo mejor con la violencia que viví de niño, a lo mejor que me traten con como soy yo, porque busco mi reflejo en la pareja, ¿no? Cuando estoy en medio de una situación de adicción, pues hasta una persona puede ser mi adicción y son las más difíciles de Así es. cortar. Así es, bueno, lo hacemos mención al comienzo de este conversatorio, hacíamos mención de esta cuestión de que las adicciones, por lo regular en un taller, es decir, cuando yo le pregunto a la familia, todos conocen las adicciones y todos sí, y levantan las manos, ¿no? La familia, los papás, las mamás, hermanos de las personas que están en un proceso de rehabilitación, les preguntas qué es una adicción y todos levantan la mano porque todos saben la respuesta. Y la respuesta Ajá. de ellos es, no, pues adicciones cuando están, cuando traen la cerveza en la mano o cuando ya son alcohólicos o cuando consumen alguna droga. Y pues bueno, relativamente podría ser una definición de adicción, pero esa definición es definir la adicción a un consumo de algo, ¿no? Pero Ujú, también como lo dijiste, ¿no? Hay adicciones comportamentales, algo así, no recuerdo bien el concepto, ujú, donde de una u otra manera te vuelves adicto, por ejemplo, al juego, te vuelves adicto a los juegos de azar, te vuelves adicto al sexo, te vuelves adicto a las compras, te vuelves ujú, adicto a las relaciones, como lo acabas de mencionar, relaciones dañinas, relaciones enfermizas. ujú. Y aunado todo esto, pues bueno, yo creo que este tipo de adicciones que tienes, pues bueno, son como el límite entre una adicción a una sustancia o te puedes quedar limitado en esa adicción a algo de tu comportamiento, ¿no?
Así es. Yo creo que, por ejemplo, aquí Ceci, cómo la familia en ocasiones, eh, creo yo que la familia de una persona adicta, y te lo digo porque yo también fui adicto y tengo obviamente mi mamá y mi papá que me acompañaron durante muchísimos años en este proceso de mi rehabilitación. Una de los enfoques que podemos observar es que las familias generan una codependencia a la enfermedad del adicto, ¿no? Generan una victimización completa a lo que su hijo está haciendo. Ujú. Probablemente en los primeros 3 años, en los primeros 7 años de vida, no tuvieron un apego saludable y el día de hoy están como lamentando o se sienten culpables de no haber podido tener ese apego seguro, ese apego emocional limpio para poder el día de hoy que no se haya generado esa adicción en el adolescente o en la persona adulta, porque incluso hay personas de 50, 60, 70 años que están empezando a consumir sustancias psicoactivas. Entonces, aquí la pregunta, por ejemplo, sería, ¿cómo empezar a formularle a la familia que se tienen que dar cuenta y tienen que aceptar, así como el programa de 12 pasos te dice, el primer paso, admito que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se había vuelto ingobernable? Ahora, ¿cómo poder decirle a la familia que ellos generaron una adicción generaron una adicción al comportamiento de su familiar que tiene un problema de adicciones? Porque creo que aquí empieza el tema o aquí empieza lo importante de mencionar los factores de riesgo que la familia produce para que su hijo siga consumiendo. Para darte el uso de la palabra, Ceci, nada más quiero hacer, por ejemplo, citar un acontecimiento que tuvimos aquí en el centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación Rescatando Ángeles tiene un grupo multidisciplinario. Dentro del grupo multidisciplinario se encuentra lo que es obviamente nuestro médico, psicóloga, psiquiatra. Pero en una ocasión teníamos un adolescente, era un adolescente en aquellos tiempos, donde pues veíamos que el proceso de rehabilitación no le funcionaba y tuvo un primer proceso y nosotros veíamos que la mamá, porque nada más tenía mamá, no tenía papá, su mamá era muy constante y lo apapachaba y le decía que todo tenía que estar bien y lo arropaba demasiado en este punto. Sale del proceso de rehabilitación y vuelve a ingresar a un proceso nuevo. Entonces, la psicóloga nos hace mención que tenía que empezar a trabajar con la mamá porque se dio cuenta de algo, ¿no? Entonces, para no ser esto tan enrolloso y tan largo, la mamá había generado o ella tenía un problema personal donde había generado, construido una personalidad rescatista. Ella era rescatadora. Ella quería que tener en control todo lo que ella poseía y por ende rescataba todo y a todas las personas. Entonces nos dimos cuenta que en el proceso de la adicción, de su rehabilitación de adicciones de este joven, la mamá los primeros 3 meses, porque los procesos son de 4 aquí, los primeros 3 meses era de no hay problema, hijo, todo va a estar bien, yo te estoy acompañando, pero el último mes era un mes crítico para tanto para la mamá como para el hijo, porque era ¿y qué vas a hacer ahora cuando salgas? La única persona que tienes allá afuera es a mí, y no va a haber nadie que te pueda ayudar si tú me pierdes, y no, se hacía, la mamá era así como, entonces nos detectamos esto, que la señora tenía una codependencia tan fuerte a su hijo, que al final ella tenía miedo perderlo, y si él se rehabilitaba, pues ya no iba a tener a quien poder rescatar. Ajá, Ujú. entonces ella inducía a su hijo a volver a consumir para poder llegar nuevamente a decirle como si hubiera sido Estoy una aquí. virgen bajada del cielo, aquí están mis manos nuevamente, ven, yo te voy a ayudar y te voy a ayudar y nada va a pasar, ¿no? Pero era como ese ciclo enfermizo, ese ciclo, pues yo creo que se había vuelto ya patológico esta situación pues bueno, se atendió a la mamá se molestó demasiado porque hicimos hincapié en que ella tenía un problema y no lo aceptó. Entonces decidió cambiar de centro de rehabilitación, que yo creo que fue lo mejor. Pero ¿cómo le hacemos entender a la familia dentro de este contexto que te explico?
bien complejo, bien difícil. Una cosa que sucede, bien importante, que cuando alguien entra a un centro de rehabilitación o a un proceso de rehabilitación, hacemos una pausa social. Esta pausa social significa que yo me aíslo de mi sociedad, y mi sociedad no solamente es mi familia, sino las personas con las que trabajo, las personas con las que convivo. Y si, como dices, ¿no? Esto que provoca, al final de cuentas, una adicción que pueda ser justamente mi familiar, si el familiar no se rehabilita, difícilmente va a ayudar al adicto, porque ambos tienen una adicción. Las adicciones, como ya lo comentamos, pues nos dan gratificaciones instantáneas, y a veces hay mamás que se cambian el rol del hijo y lo vuelven esposo, ¿no? Ujú. Tomamos ¿por qué? Porque es alguien que depende de mí y dependo yo de él. Y cambia un rol inconscientemente, claro, de dependencia. Esta pausa social también nos quita a entender que cuando sale un adicto, se va a enfrentar a las mismas situaciones que cuando él se fue. Solamente es que si realmente cubres un proceso de la A a la Z, que no te vas a brincar, que no vas a dejar a la mitad, como una palabra que bien comentaste, ¿no? También el adicto se vuelve víctima. Y cuando estamos en el papel de víctima, estamos en el papel de sufrimiento y no tenemos ni voluntad, ni conciencia, ni autoconocimiento. Y todo esto nos va a decir, pues, ¿de qué me agarro? Quiero ver hacia afuera en lugar de ver hacia adentro. Las familias también tienen que entender que este proceso lleva un orden. Y si yo estoy siendo quien estoy generando eso, entonces, ¿qué pasa con esta generación de cristal, ¿no? Que hablamos ahora? No los dejamos que sufran, que batallen, que les cueste algo a nuestros hijos, y entonces queremos que en el aire les dé. Y esta generación de cristal tiene una dificultad importante para enfrentarse a los problemas cotidianos. Por lo tanto, este papel de papá y mamá es cúbrelo de todo el sufrimiento, ¿no? Y a la hora que sales a la vida, no tienes esas herramientas que te ayuden para enfrentarte a los problemas cotidianos. Cuando la familia incluso puede ser de, ¿a qué vas? Ya deja de ir ahí, donde todos son alcohólicos, donde todos son drogadictos, seguro vas a recaer. Y entonces empiezan a esta programación igual. Si yo corto primero, si yo digo no voy a dejar que sufra, no, una de las cosas más importantes cuando dices que alguien que es tu amigo, alguien que realmente quiere tu rehabilitación, es alguien que te va a ver, hacer ver tu sombra, ¿sí? Hacer ver esa parte de nosotros que es nuestra parte oscura. Y no significa que sea mala, significa que ahí nuestros demonios los tenemos que conocer para poderles poner una correa, como alguien ahí por ahí me dijo. Esa correa es, sé cuáles son mis demonios, los reconozco, los veo de frente y sé que tal vez no se van a quitar, tal vez que voy a seguir teniendo una adicción al salir a la vida cotidiana, pero no significa que no tenga la voluntad y el ejercicio de vencerla, ¿sí? La adicción no se quita. Entonces te empiezan a invitar, ay, pero es que es el bautizo de fulano, ay, es que mira, es el cumpleaños acá, ay, es que mira, los amigos te siguen invitando a tomar, y entonces ves que tu sociedad es la primera que tienes que cambiar, que tienes que hacer consciente. Pero si cortas este proceso, número uno, no vas a generar las herramientas. No quiere decir que te vas a sanar de las adicciones al terminar esos 4 meses de proceso. Ujú. Quiere decir que vas a adoptar herramientas para enfrentarte a tu familia, a tu sociedad, a tu trabajo, a tus amigos, que pues van a seguir igual. Y Exacto. a veces esta familia que tienes cerca no es papá y mamá, a veces son tus mismos amigos, ¿no? Familias que son elegidas de voluntad y de corazón, y son las primeras que te llevan a recaer, Ajá. porque no están en este nivel de conciencia de entender realmente qué es una adicción. Exacto. Y fíjate que yo lo veo también en algunos peques que he tenido
pues el gusto de tratar. Muchas veces, mira, una vez te comento, me tocó una mamá que me dijo la secretaria con la que estaba trabajando que le urgía que atendiera a su hija porque iba a reprobar, ya que no sabía leer ni escribir. Entonces era urgente, ¿no? Yo dije, oh, ok, pues la recibí fuera de, pero cuando le digo, la niña se me iba a una zona donde había juegos y vi una niña muy pequeña. Y dije yo, pues, ¿cuántos años tiene tu hija? Y me dice, 4. Y ahí dije, híjole, pásame a la mamá mejor, por favor. Sí, claro. Y a veces los papás tenemos tantas expectativas colocadas en nuestros hijos que olvidamos que él solamente tiene que pasar por una etapa de jugar, de disfrutar, de tocar, de aprender, de sentir, de gestionar. Y esas expectativas dices, bueno, ya desde ahí ya estoy causando un estrés tóxico a mi hija de que tiene que aprender a leer a los 4 años, ¿sí? Cuando el proceso de lectoescritura natural es hasta los 8. Entonces, empezamos a generar estas dificultades, estas expectativas, estas presiones que colgamos en la mochila a nuestros hijos encima. Y entonces decimos que tanto los papás tienen que estar en el proceso y no estamos hablando de una rehabilitación, estamos hablando de que aprenda a leer y escribir, pero con los primeros que trato es con los papás, para Claro. poder ver qué pasa con los papás, que el proceso de aprendizaje está afectado, está alterado por algún papel que es papá y mamá, ya sea Así una sobreprotección o de plano que no estás con él en su proceso de vida. Ajá, exactamente. Esta parte yo creo que es la más importante, es decir, las personas que nos estén viendo, incluso obviamente hay muchas personas que saben de la página y saben que la página se dedica a esta parte del apoyo a problemas, personas con problemas de adicciones y por eso nos siguen. Eh, es muy importante que ellos vayan entendiendo esta situación tan importante que es el adicto no es nada más aquella, o el enfermo no es aquella persona que tiene una adicción, sino también como familia ya generaron una enfermedad, es algo contagioso. En Alcohólicos Anónimos decimos así, un adicto afecta 1000 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, que no solamente tú estás enfermo, sino que con tu propia enfermedad ya afectaste a tu primer entorno, que es mamá, papá, hermanos, esposa, hijos, y en ocasiones la familia no alcanza a entender que para que su hijo se pueda rehabilitar, tienen que empezar por ellos mismos. Yo les hago mucha mención, los centros y mira que yo dirijo un centro de rehabilitación, yo siempre les he dicho que los centros de rehabilitación no sirven absolutamente para nada, sino hay 3 componentes. El primer componente es obviamente la familia, el centro de rehabilitación y la persona que tiene un problema de adicciones, ¿sí? Y yo los divido en esta situación, les digo, el centro de rehabilitación va a ser el 25% de su trabajo, la familia tiene que hacer un 25% del trabajo y llevamos el 50%. Entonces, el 50% restante lo tiene que hacer el adicto, aquella persona. Si no hay una conciencia, los centros de rehabilitación yo creo que están mal llamados centros de rehabilitación, se deberían llamar centros de contención y aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí los contienes para que no consuman una sustancia y les das herramientas para que ellos decidan por sí mismos si se van a rehabilitar o no. Porque la rehabilitación real comienza de la puerta del centro de rehabilitación hacia afuera, ¿no? Donde la droga existe, donde la droga está palpable, donde la puedes tocar, la puedes buscar. Yo les digo a ellos, ¿no? Aquí una persona o un joven, un adulto que está aquí dentro del centro de rehabilitación, tiene una emoción encontrada en el momento, en el día, probablemente esa misma emoción allá afuera lo va a llevar a consumir. Entonces aquí se le reeduca a que cuando tiene esa mala emoción, una de dos, va a buscar a su consejero en adicciones o tiene que buscar a su consejero en adicciones, tiene que buscar a la psicóloga, tiene que buscar, o simplemente se toma su emoción, se va al cuarto y medita, ¿no?
Entonces, esa es la reeducación que nosotros podemos generar en los jóvenes cuando tienen problemas de adicciones. Eh, pero, ¿qué pasa? Ese sí, por ejemplo, con la familia. Es que el problema más fuerte que se puede tener en un centro de rehabilitación cuando se trabaja con personas con problemas de adicciones, como lo acabas de mencionar en tu caso, el problema más fuerte es cuando la familia no tiene ese interés por educarse, no tiene ese interés por aprender, y es como si su hijo hablara inglés y ellos hablaran español, ¿no? Entonces su hijo llega a saberlo a un proceso de rehabilitación, a su visita y toda esta situación, y es como si tu hijo te estuviera hablando en inglés y tú no entiendes inglés, como papá no entiendes inglés. Ajá, entonces, Exacto. para que esto pueda funcionar, es 100% integral, tiene que la familia educarse, tiene que, también ellos entran en un proceso de rehabilitación. Lo más difícil para los jóvenes es, ellos están en contención durante 4 meses, no pueden salir, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer ninguna actividad que no sea lo de sus herramientas que van a obtener dentro del centro de rehabilitación. La familia sí lo puede hacer. Esa es la gran diferencia. Y mucha familia pone como pretexto, no, es que si no trabajo, ¿cómo pago el centro de rehabilitación? Y es que si no, si no, no tengo tiempo, no alcanzo a llegar, pero llega el fin de semana y la familia tuvo tiempo para irse a la fiesta, la familia tuvo el tiempo Ujú. para ir a chachalaquear con la comadre, la familia tuvo tiempo para poder convivir, incluso para tomarse sus cervezas mientras su hijo está en un proceso de rehabilitación, ¿no? Porque aquí hemos tenido que, con la pena del mundo, hemos tenido que invitar a algunas familias a salirse. ¿Por qué? Porque vienen con aliento alcohólico, porque vienen con una resaca muy fuerte, ¿no? Entonces, este proceso, donde la familia no entiende que la rehabilitación, primero, no se da por un castigo, ¿no? Porque aquí Ujú. me han hablado personas, oye, queremos internar a tal persona, pero nada más un mes, porque lo queremos espantar. Y yo les digo, les digo yo, aquí no se espanta la gente, aquí se trata de ayudar a las personas para que generen ese aprendizaje de que lo que están haciendo está mal, ¿no? Entonces, primero, entender que la rehabilitación no es por castigo o para espantar, ¿no? Porque después lo ingresas a un centro de rehabilitación, llegas a su primer visita en el primer mes, ya lo ves un poquito más llenito, ya lo ves un poquito más consciente de sí. Claro que va a ser más consciente de sí después de un mes de desintoxicación. Y ya lo ves bien, ya me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque él ya está bien y ya tiene que trabajar. Ahora él tiene que ayudarle a su familia, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero si él no hubiera estado internado, esas situaciones no hubiesen ocurrido. Él jamás iba a ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque él estaba concentrado en su enfermedad, en estar consumiendo todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacerle entender a la familia que todo en la vida lleva un proceso y que dentro de ese proceso la familia tiene que ser la principal atendida antes que ellos? Es algo bien complicado. Sí, vamos a verlo así. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, ¿no? Difícil como el cáncer, la sociedad está adaptada a entender a un enfermo crónico degenerativo que pueda llevarlo a la muerte. Pero justamente las adicciones es el mismo camino. Es un cáncer que va hacia la voluntad del enfermo, del adicto. Esa voluntad y esta nos lleva a una falta de conciencia. Cuando una persona está enferma de tu cuerpo, pues vas al médico, ¿no? Tomas medicamentos, llevas una regeneración de la comida, de tus hábitos alimenticios, de tus hábitos de sueño, de tus hábitos de descanso. Las personas se vuelven empáticas y te dicen, ay, lo siento mucho, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago por ti? Empezamos con este cobijo. Una de las cosas que es bien interesante en el video que pusiste al principio, no vayas con la familia. ¿Por qué? Porque todos, en realidad, todas las personas, excepto cuando tomamos una conciencia de quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades y nuestros defectos, las vemos desde la conciencia y no desde el plan de víctima. Podemos entender que podemos mejorar. Pero ¿qué pasa con una persona con adicciones? No se menciona a veces, ¿no? No, llévalo al centro de rehabilitación y que nadie sepa.
unas familias hacen esto, que nadie sepa, hay que decir que se fue de vacaciones, ¿por qué no? Que se van a enterar. Entonces empezamos a tomar esto, no en realidad como una enfermedad, como tú lo has dicho. Y es una enfermedad del alma que lleva a buscar adaptadores tóxicos hacia una destrucción, una autodestrucción. ¿Qué queremos evitar? Que eso pase. Por eso en los 12 pasos de AA jamás menciona que te agarres de la familia, porque la familia tiene sus propios procesos, sus propias vivencias, sus propios defectos de carácter que todavía no están listos para ver de frente. Porque ver de frente es el primer paso, que yo admita que no puedo solo, que necesito a alguien que sepa ayudarme. Y cuando yo me rindo ante eso, hasta ante ese demonio que soy yo mismo, digo, sí, estoy ahí, pero para eso necesito tocar fondo. Aquella persona que no haya tocado fondo no va a tener la fuerza de voluntad para someterse a un proceso de sanación. Y si sales y tu familia está justamente donde tú acabas de salir, imagínate la guerra interna que hay en ti, ¿no? Esta falta de voluntad, la falta de empatía y de conocimiento, como tú lo dices, pero yo creo, y también como maestra lo veo, ¿no? Cuando me tocó alumnos que papá en la cárcel, papá en centro de rehabilitación, mamá, pues también en sus adicciones, y citas a los papás y la verdad es que nunca vas a contar con ellos. Como maestra fue lo que me llevó a conocer más herramientas en las que pueda apoyar a mis alumnos. En este caso yo soy licenciada en educación física, poderle dar a mis alumnos ese cobijo, ese autoconocimiento, esa conciencia de que afuera siempre va a haber una situación que me va a golpear, incluso aunque sea la familia. Y creo que hemos llegado al punto en darnos cuenta que vamos a darle a esa persona las herramientas para incluso no contar con la familia. La familia somos, o las personas en realidad somos seres que nos vamos a estar equivocando constantemente. Y si salgo de una adicción y entonces me agarro de mi familia y mi familia está en otro nivel de conciencia, pues entonces no terminé de ser consciente que lo único que me va a ayudar es yo mismo y Dios. Las demás personas se vuelven herramientas, se vuelven muletas para caminar este proceso, pero no precisamente significa que son, que lleguen a ser quienes me ayuden o me perjudiquen. Esto es, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto voy a reforzar mi voluntad? Y el único que no me va a fallar es mi ser superior. Por eso en los 12 pasos se menciona a Dios como quiera que lo concibas. Porque tu fuerza espiritual y la neurociencia lo ha estado comprobando, que es un nivel de inteligencia también. La fuerza espiritual es agarrarte de tu fe, de tu voluntad, de tu conciencia, para poder entender que la vida puede presentarte una y otra vez las pruebas, como cuando sales de maestría y doctorado y licenciatura y todo con tus dieces y jamás te has enfrentado al trabajo, a la vida cotidiana laboral. Y entonces no tienes las herramientas necesarias. Por más estudios cognitivos que tengas, la experiencia es la que te hace realmente eh, generar ese conocimiento, no darle frutos a ese conocimiento. Incluso Así. con los niños, yo veía con mis alumnos me decían, no maestra, yo soy bien tonto, ¿para qué estudio? Si voy a salir y me voy a dedicar a lo mismo, ¿no? Que mis papás. Yo para qué vengo contigo, cuando lo primero que les pregunto, ¿por qué vienes conmigo? A uno de los chicos y me dicen, porque soy tonto, porque no aprendo. Entonces ves toda la programación que viene de la familia, ¿no? De los alrededores, de tus compañeros. Ah, es que es un burro, ah, es que es un tonto. ¿Qué pasa? Ah, es que es adicto, ah, es que es esto. Ay, otra vez, ay, solo es una fiesta, ay, solo es una copa, ay, solamente es un ratito, solamente es poquito, pero ese poquito es encender un demonio. Y a veces la familia no puede tener esa conciencia. Y como dices, apúrate a salir porque te necesito. Uf, el primero que está afuera es tu primer adicto, ¿no?
Ajá. y apúrate y necesito que estés conmigo, ya salte, ya rehabilítate. Ajá, si no termino, yo he visto un proceso bien interesante en el cuarto y quinto paso. Cuando te haces consciente de dónde viene la naturaleza de tus defectos de carácter y lo puedes hablar ante otro ser humano, si te quedas ahí, te quedas en el ego y en la postura de víctima. Ah, ya sé por qué soy así, todos me dañaron. Y claro que uno lo vive, uno como persona lo vive. Y dices, sí, todos son malos, todos me odian, ya me lastimaron y por eso soy así. Entonces empiezo a justificar mis acciones. Si no termino en el octavo y noveno paso, cuando soy consciente de que, como dices, afecté 1000 kilómetros a la redonda y sé que si yo no estoy sano, voy a llegar a dañar a otro. Voy a Así es. llegar con mi herida abierta a dañar a todos los que pueda. Y ahí se va. Y aparte no tengo la capacidad de perdonarme ni de pedir perdón. A manera que ese perdón que pida no signifique abrir otra herida más grande, ¿no? Claro. Esto, si no termino, incluso el 11º y 12º paso es que realmente yo tengo conciencia, una conciencia espiritual, no te habla ni siquiera a veces de una conciencia cognitiva, te habla de una conciencia espiritual. Tengo la fuerza, la fe, la confianza de que me voy a enfrentar al monstruo, pero ya tengo espada, ya tengo el escudo, ya tengo todas las herramientas para poder enfrentarme a esa sociedad. Y qué triste que a veces la misma familia no va a ser quien te ayuda, no va a ser quien está, porque no tienen las herramientas, no porque no te amen o no te quieran, simplemente no tienen las herramientas para poderte ayudar, como a un enfermo que sale de un accidente. Doctor, ¿cómo lo cuido? Ah, mire, esta medicina a tales horas, vas a hacer esto, eso no hace la familia normalmente. Ujú. Claro. Mira, hay mucha participación, perdón, aquí en la página de Facebook y hay una pregunta, bueno, que quiero realizar en nombre de la señora Maricruz de Baltasar. Y yo creo que ya con el paso de la charla ya se le respondió porque también abajo ya encontró la respuesta, pero su pregunta dice, ¿cómo poder ayudar a mi hijo cuando él cae y cae y cae? Y dice dejar de solucionar esos problemas y la segunda dice dejarlo que caiga, algo así creo que vi que decía por ahí. En esta parte, Ceci, dijiste algo muy importante, tocar fondo, ¿no? Y yo creo que fue cuando la señora Maricruz alcanzó a detectar la respuesta a su pregunta. Dejar de tocar fondo. En Alcohólicos Anónimos también decimos esta parte muy importante. Es déjalo tocar fondo. Pero cuando hablamos de dejarlo tocar fondo, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Yo, por ejemplo, como adicto o como exadicto más bien, y que el día de hoy estoy en recuperación y que sigo manteniéndome en recuperación, tocar fondo para cada una de las personas es distinto, ¿no? En ocasiones en tribuna nosotros escuchamos a los chicos cuando dicen, no, yo ya toqué fondo. Y luego el otro le dice, se ríe, y le dice, no, hombre, esto es lo que tú viviste, no, yo viví cosas peores. Y luego el otro le dice, no, es que yo viví cosas peores que los dos juntos. Entonces, hasta qué grado podemos determinar nosotros como familia? Una pregunta, hasta qué grado podemos nosotros como familia detectar que ya mi hijo o mi familiar, mi esposo, mi hermano, tocó fondo y cómo el usuario puede detectar realmente que tocó fondo? Porque yo podría decir, mi explicación siempre ha sido así, si tú lo dejas tocar fondo, nunca va a haber un fondo, siempre le vas a raspar, al final de la tierra, a la base de la tierra, y le sigues raspando y hay un fondo mayor, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que el fondo más fuerte que un ser humano puede tocar, pues es algo inevitable y que ya no hay regreso, y es la muerte, ¿no? Entonces, pero hasta qué grado podríamos decirle a la señora Maricruz, hasta qué grado poder dejar que su hijo toque fondo? Mira, alguna vez una persona muy importante para mí me comentó, cuando tú te haces consciente de observar, cuando observas a los demás, te das cuenta
que a través de los errores del otro puedes aprender. Pero uno como hijo, cuando eres hijo, te dice papá y mamá, no, mira, por aquí no te vayas. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por ahí, ya se tropezaron, ya sangraron, ya se limpiaron y siguieron adelante y te pueden dar las herramientas para que tú no pases por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que a veces somos tan ciegos y tan tercos que no observamos eso y decimos, estoy aprendiendo de que a él, pues, cuando pasó por ahí se cayó y se rompió una pierna. Entonces, ¿para qué paso por ahí? Sin embargo, el ser humano es tan complejo que hasta que no vive o tiene las vivencias propias de lo que es no tener una voluntad, no tener voluntad propia ante mí mismo, ante una dependencia. Esto pasa así. En mi cerebro hay sustancias como la dopamina que me hacen sentir feliz. Esta felicidad, como comentábamos al principio, es momentánea. Pero cuando esa sustancia ya no, o esa persona, o lo que sea que me cause adicción, ya no me da la suficiente cantidad de neurotrópicos, eh, esto que no me inhibe este placer instantáneo, eh, ya necesito mayor cantidad, mayor cantidad, mayor cantidad. Y resulta que pierdo la voluntad y mi capacidad para gestionar mis acciones, para gestionar y tomar decisiones positivas, para poder tener acciones que puedan mejorarme y al contrario, tomo cada vez más acciones dañinas y me empiezo a dañar más, 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 más al punto que ya no tengo voluntad. Cuando yo observo eso en mi familiar que tiene una adicción, que está tomando malas decisiones, que está que su capacidad de gestionamiento de sus situaciones cotidianas no es la adecuada y al contrario, se está dañando a sí mismo y cada vez camina más hacia la muerte, es ahí donde yo puedo observar que ya tiene una adicción. Y entonces tengo esto, como dices, ¿no? Perdí la voluntad. Y entonces, si yo soy consciente que perdiste la voluntad de dejar de beber, de dejar de drogarte, de comer, o de comer en exceso, o de estar con una persona que te causa daño, te causa daño, te causa daño, pero tú dices, sí, pero yo quiero estar ahí y te sigue causando daño. ¿Qué pasa? Pierdes esa capacidad cognitiva o metacognitiva de tomar decisiones. Y como te digo, ¿no? Esto que me decías, es que lo mío está peor, no, es que es lo mío, no, es que es lo mío. Algo que es importante es ver que la historia del otro no significa que sea peor o menor a la causa que me haya tenido en esa adicción. Significa que esa persona perdió la capacidad de gestionar sus emociones. Yo hice mi servicio social en el hospital psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y yo pude ver la dimensión de la dificultad de gestionar emociones. Conocí a una persona maravillosa, justamente esa persona era un neurocirujano, pero era un paciente. Él era una persona que tenía la capacidad de leer todo lo que podía y no olvidar. Entonces, como no olvidaba, él mencionó que en un accidente, él me comentó a mí que yo lo veía muy, muy normal. Yo decía, ¿por qué? Hasta que le pregunté, ¿por qué está aquí? Si usted, yo lo veo más sano que yo. Y me dijo, porque soy consciente del accidente que yo provoqué. Por andar rápido, por mi ira, por querer controlarlo todo, iba en el auto y hubo un accidente y fallecieron su esposa y sus 2 hijos. A partir de ahí, como su memoria recordaba, como si hubiera acabado de pasar, sí, recordaba el incidente, él perdía el control sobre sí mismo. Entonces, pues se dañaba o era agresivo. Entonces me decía, yo ya no soy bueno para la sociedad. A mí fue bien admirable entender por él entendí cómo el sufrimiento, el dolor, produce un trauma en nuestro cerebro que desconecta esas neuronas, las desconecta y no tenemos esa capacidad cognitiva de gestionar nuestra vida. No quiere decir que sea una persona que tiene adicciones, sea tonto o que no pueda o que no sea capaz. Simplemente su cerebro realmente
no tiene esas redes neuronales conectadas que le ayuden a entender. ¿Cómo se va a hacer? Quitando el agente, que es la adicción, la sustancia adictiva, y haciéndolo consciente. Y hacerte conciencia o consciente es enfrentarte con ese demonio que te causó el sufrimiento o el trauma. De otra forma, ¿qué pasa? Que si nunca lo ves de frente, nunca lo puedes cobijar y nunca lo puedes dar las gracias de esa enseñanza que te puede dar y verlo con ese amor, ¿sí? Y con ese respeto porque es un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo choco con esto de la memoria, la cognición, la persona no es capaz de tener las herramientas necesarias y entonces va a poder recaer una y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no toma conciencia. Y tocar fondo entonces significa que realmente veo de frente a mi demonio, a mi propio demonio. Y no significa que lo voy a asesinar, ¿no? Significa que voy a aprender a vivir con él y a quien lleve las riendas de ese demonio soy yo, no él a mí. Y es ahí donde creo que terminamos por entender que tocar fondo es perder el control sobre mí mismo. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo ciertas 24 horas sin beber y sin drogar, ¿no? Decimos aquí ciertas 24 horas. Ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevo. Sí. Pero yo recuerdo la última vez que yo consumí y lo tengo muy presente. Y yo le hago de conocimiento mucho a los jóvenes o a los chicos que están aquí, a los adultos, que yo dejé de consumir no porque yo haya querido, yo dejé de consumir por obligación, porque, por necesidad, dejé de consumir por necesidad, ¿no? Pero creo yo que ese fue mi fondo de sufrimiento, mi fondo de sufrimiento dentro de la adicción. Cuando era un día domingo, yo me había ido de fiesta todo un día sábado después de que ya tenía 8 meses sin consumir. Yo tenía 8 meses ya sin consumir. Y yo dije, pues bueno, tengo 8 meses sin consumir, yo creo que ya puedo darme la oportunidad de ir a una disco, de ir a un bar con mis amigos. Y me acuerdo muy bien que salí de mi casa aproximadamente a las 10 de la noche, tomé un taxi y fui a la casa donde todos mis amigos se reunían. Y yo llegué muy contento, que llegué con una botella de agua de a 2 litros. Y yo dije, yo no voy a tomar. Y llegaban y me decían, Lalo, una cerveza. Y yo, no, gracias. Traían droga y, Lalo, un jaloncito, ¿no? No, gracias. Y cuando me invitaban a la cerveza, yo le daba un trago a mi botellita de agua y yo decía, ya la logré, ya la chispé. Sí, sí puedo estar aquí con él. Entonces, dan las 12 de la noche y nosotros acostumbrábamos a salir a las 12 de la noche de la casa donde estábamos, ya entonados. Bueno, esa exclusiva vez, ya ellos entonados, yo bien. Salimos y entramos al bar donde solíamos ir y entro con mi botella de agua, ¿no? Y yo dije, no, pues no va a pasar nada, yo sigo tomándome mi agua, me sigo pisteando mi botellita de agua. Y cuando entro al bar, a la cantina o al bar solíamos ir, de repente veo algunas situaciones que despertaron mi deseo de consumir. Y dije, bueno, una cerveza no va a pasar nada. Esa cerveza me ocasionó que me sacaran del bar. Bueno, como eran amigos de nosotros los dueños de ese bar, me sacaron a las 6 de la mañana cuando ellos ya estaban cerrando, me echaron a un taxi con 50 pesos y pude llegar a la casa de donde nos juntábamos porque pues ya todos los demás habían ido, yo me quedé ahí. Y llego y le pido a mi amigo el carro de él para ir a comprar yo consumía en ese tiempo Cristal. Voy, compro el Cristal de regreso, la metanfetamina, que era lo que yo consumía de regreso. Y en una parte de Irapuato hay un canalito, una carretera con un canal a un lado. Y el carro, había una curvita y el carro comienza a dar vueltas. Comienza a dar vueltas en su propio eje, al grado de que se fue hacia el otro lado. El carro quedó con las llantas así, pero pudo seguir caminando. Yo llegué a la casa de mi amigo
Me salí todavía, dejé el carro, lo estacioné, me salí, pobre de los vecinos, les robé sus focos y, y volví a consumir. Me acuerdo que me salí de la casa de mi amigo y me fui caminando a la de mis papás y pasó algo que en ese momento, primero cuando el carro dio vueltas, aunque ya estaba intoxicado, vi mi vida pasar en un momento. Yo dije, si esto fuera la última vez que yo vivo, cómo me van a recoger mis padres? ¿Cómo me van a ver la última vez, no? Y cómo me voy a truncar yo mi vida, o sea, por un error como este. Intoxicado llegué a mi casa, y de ahí en adelante no pude volver a consumir. ¿Por qué? No porque yo haya querido, no porque yo haya querido dejar de consumir, simplemente porque me sentía enfermo. Ya no podía volver a consumir. Ajá, entonces yo creo que ese fue mi fondo de sufrimiento, ese fue tocar fondo para mí, pero no para todos es similar, volvemos a lo mismo. Ujú. Y me gustó mucho y lo apunté, esta frase que dice, tocar fondo es ver de frente a tu propio demonio y luchar contra él. Y creo que la voy a utilizar de hoy en adelante. Adelante. Sí, hay una persona que yo creo que también ya se ha de ver, se ha de haber dado respuesta automáticamente a su pregunta donde dice, ¿cómo ayudo a mi esposo? Él dura 3 meses o más sin consumir y vuelve a recaer. Eh, el ayudar es también aprender, conocer, estudiar. Si nosotros no realmente no empezamos a entender la naturaleza exacta por la cual mi familiar está donde está, qué pasa con su cerebro, qué pasa con sus voluntades, qué pasa con esto, que a veces también como dijiste, ¿no? La familia que está alrededor y el adicto, ambos están en su lucha de ego de quién es más víctima, si el esposo o la esposa o quién de los dos. En esto yo siempre les recomiendo pues a los papás, a los papás que atiendo, a las personas que están alrededor de un adicto es conócelo, conócete tú y conoce a la persona. Conocer a la persona es cómo reacciona ante situaciones de estrés, cómo enfrenta las situaciones de crisis, cómo le puedes ayudar en una situación de crisis. Y a veces no se trata, por ejemplo, cuando trabajo con un niño con autismo y me dicen, ¿cómo le ayudo a mi hijo con autismo? Entendiendo cómo es el autismo, entendiendo cuál es su proceso neurológico, entendiendo cómo son sus sistemas de defensa ante los ataques. Cuando yo tengo estrés es porque siento que ya algo me va a pasar. Empiezo con mis miedos, mi cabeza empieza a sobrepensar, mis emociones a sobresentir. Necesito un adaptador rápido, no importa el alcohol, la droga, lo que sea. Entender este mecanismo, capacitarme como familiar, tomar conciencia que si yo lo apapacho en este proceso de adicción y lo justifico, le estoy dando el peor de los apoyos. Ajá. Simplemente hacerlo conciencia. Claro, sí lo eres y has hecho esto, pero ¿qué día empiezas a mejorar? El día que tú decides, a la hora que tú decidas. Entonces, yo lo que sí les recomiendo a los familiares es hacer consciente a sí mismos, a su familia y educarse y sanarse, porque sé que también muchas familias ya están cansadas del daño que haya hecho el adicto a la familia, ¿no? Muchas veces te dices que ya me golpeó, ya cometió este delito, ya hizo esto otro, yo ya no puedo, ya no tengo voluntad. ¿Cómo vas a sanar a alguien si tú no has sanado tus propias heridas? ¿Cómo voy a querer ayudar a alguien sangrando yo? ¿Sí? Entonces, qué heridas me ha causado en este caso con esta personita que nos preguntó? ¿Qué, que yo estoy, que yo no estoy sanando en mi rol de víctima de un adicto que me está llevando constantemente a ponerme ahí? Y entonces eso es lo primero que puede hacer una familia que ha sido lastimada por las adicciones. Número 2, conocerse y perdonar. El perdón y el amor. Nada puede mejorar más a una persona que es el amor de la familia. Pero el amor de la familia que te hace ver,
que te hace ser consciente, que te hace apoyarte, no el rol de la familia que sigue estando lastimada. Por eso también están otros programas adicionados a AA, que es justamente Al-Anon y Al-Teens, que es darte ese apoyo a ti, que ha sido parte de este proceso del alcoholismo, de la drogadicción de tu familiar. Entonces es importante que quiero ayudar, tengo que aprender, tengo que estudiar, tengo que adaptarme, tengo que aprender el proceso y sanarme. Exactamente. Esta parte, Ceci, yo creo que la podemos ejemplificar o podemos explicar. Lo que tú nos comentas es algo similar al funcionamiento del cerebro adicto. Y el funcionamiento del cerebro adicto funciona, valga la redundancia y el pleonasmo, mediante el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es esta parte donde tu cerebro va guardando la información que lo hace sentir bien y Así es. posteriormente a esto, en una situación de desagrado, tu cerebro recuerda aquello que te hace sentir bien y como el ser humano por naturaleza le gustaría ser feliz al 100%, entonces el cerebro te manda la señal y te dice, por ejemplo, el alcohol te hacía sentir súper bien, entonces ahorita que estás triste, ve y consume para que puedas tener una sensación de felicidad, ¿no? Ajá. Hablando, por ejemplo, en el tema donde dices tú, ya me golpeó, el adicto ya me golpeó, mi esposo, que tiene problemas de adicciones, ya me maltrata. Yo creo que también funciona ahí mucho el sistema de recompensas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer o el hombre, porque también los hombres sufren de violencia en el hogar, ya Ujú. sea la mujer o el hombre, saben que después de una golpiza, va a venir un momento agradable porque va a llegar con un ramo de flores y te voy a decir, lo siento, te amo, no sé por qué lo hice. Entonces, sufres ante la idea de que sabes que vas a ser maltratado o vas a ser maltratada, pero tu cerebro, tu sistema de recompensas, sabe que después de esto vas a recibir algo gratificante y eso te va a hacer sentir bien, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ya llevamos casi 1 hora, 15 minutos, Ceci, para más o menos ir cerrando esta charla. Quiero leerte la experiencia de una señora, de la señora Maricruz de Baltasar, que nos la hizo favor de poner aquí en Facebook y dice, yo tuve que hacer un cambio de mundo para dejar de sufrir, pues siempre fui rechazada y traté de ser aceptada y de comportarme como la gente quería. Fracasé y estuve en terapia por un tiempo. Tuve que alejarme de todos y aceptar que no debo hacer nada para hacer feliz a otro, tomar mi responsabilidad y solo preguntarle a Dios. Complacer a terceros para que me quieran, eso no funciona. O sea, quererme y aceptarme como soy y tratar de aprender cosas nuevas que a mí me ayuden en mi vida y llenen este vacío. Esa es mi experiencia. Un día le dije a un señor, quiero irme lejos, muy lejos, y me contestó, a donde quiera que tú vayas, te llevas, te llevas contigo, aprendes a ser feliz y estamos peleando con nosotros mismos. Y dice, sí señora, tiene usted mucha razón. Este, dice un joven, José López, un chico que estuvo aquí con nosotros, y dice, creo que a veces mucha gente prefiere morir y dejar de tocar fondo. Tocar fondo se siente muy, muy mal. Cada cabeza es un mundo y yo doy gracias a Dios porque hay gente como ustedes que orientan y ayudan. La señora Leti Alcalá, es muy difícil, no saben cuánto y luego cuando ves que puedes ayudar a alguien más, es muy difícil y no saben cuánto. Y luego cuando ves que puedes ayudar a alguien más y no puedes ayudar a tu propio hijo, eso es muy frustrante. Ceci, para ir culminando con esto, ¿querías decir algo? Este tema de que hablaste de la felicidad. La felicidad también consiste en fijarnos un objetivo. ¿En qué quiero? Un objetivo sano. Y que este proceso me lleve una gratificación que necesite un proceso. Por ejemplo, si yo digo, quiero bajar de peso, quiero pesar menos, quiero verme más bonita, quiero, y esto necesita
pues ponerte a hacer ejercicio, cuidar tu alimentación, dormir suficiente. No, mejor me opero y me hago una liposucción y me hago esto y me hago lo otro, ¿no? Pero realmente el origen de esto es rápido, lo quiero rápido. La felicidad, la felicidad es algo que es como hasta un mito a veces, porque te dicen que ser feliz, pues es estar siempre sonriendo y es estar siempre positivo y todo esto, ¿no? El amor realmente es el principal de los valores para mí, pero aprender a amar a alguien, aprender a amar a una persona con adicción, necesita de mucha madurez, se necesita de mucho amor propio para no tomarte las cosas personales. Y una vez leí algo bien importante. En este ciclo, tanto es violenta la víctima como es violento el victimario. ¿Esto qué quiere decir? Siempre me voy a enganchar a alguien que se deje violentar. Si yo soy violento, me voy a enganchar a quien me deje violentar y a quien siempre va a estar en una situación de víctima para decir, me hicieron, me volvieron, necesito a alguien que me golpee. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace tener esa gratificación en mi idea de lo que yo merezco, ¿no? Entonces, entender también esta parte de que cómo me anclo yo a una persona que me hace sufrir y cómo me desanclo amándome, conociéndome, respetándome. Y claro que es difícil, también lo he vivido, es muy duro, es muy difícil y a veces con todo y las herramientas la vida te da, a ver, te pone examen, maestría, doctorado, a ver si es cierto. Y dices, ¿cómo decíamos que era? ¿Cuál era el primero que teníamos que hacer? Pero poco a poco es como aprender un deporte nuevo. Tente paciencia, tente mucho amor, tente respeto de que vas en un proceso, de que tu familia va en un proceso, de que tu familiar está en un proceso, de que puedes sanar, sí. Quítate el rol de víctima y créeme que en mí lo personal me costó mucho trabajo quitarme ese rol y hacerme cargo de mi vida. Y esa vida requiere, entonces, esto cuando uno se levanta y dice, creo que esto se llama madurez, empezar a hacerte cargo de ti misma y de ti mismo. Y sabes algo bien importante, aprender a pedir ayuda. A veces estamos tan en el hoyo que decimos, no, pero yo puedo. Eso es el primer paso, darte cuenta que no puedes y que todos necesitamos ayuda y que todos necesitamos de todos, pero no para colgarnos de la energía del otro, sino para crear la propia luz y nuestra propia voluntad y existencia. Y un significado de que pasamos por aquí, qué huella vamos a dejar, qué huella dejamos en nuestros hijos, en nuestra familia, en mí mismo, en la vida. Entonces, para mí creo que eso es algo bien importante, entender qué quiero yo, a dónde quiero ir, formular mi vida e ir por eso. Así es, sí. Wow, creo que esta parte que comentas también, ¿no? En ocasiones la gente, dice la señora Maricruz de Baltasar, la que estaba más participativa aquí en el chat, Ajá. dice, después de lo que la vida me ha dado, creo que tener paz es igual a la felicidad. Y dice, usted es una persona muy sabia, gracias. Ay, pues ojalá pudiera ayudar a otras personas. Eso de la Sí, sabiduría es, ya te diste de topes muchas veces y tuviste que aprender. creo que así se va aprendiendo. No sé si yo creo que para poder tener un acierto, para poder haber hecho algo correcto, tuviste que haberla regado primero. Y en base a haberla regado, haber cometido un error, entonces puedes ahora sí tener aciertos, porque ya tienes el aprendizaje. Y qué difícil es cuando las personas te juzgan, te critican, ¿no? Y te dicen, usted como psicóloga, ¿cómo es que está sufriendo? Usted como doctora, ¿cómo Sí, es que no se puede curar? Usted, en mi caso, ¿no? Como consejero en adicciones, ¿cómo no puedes, por ejemplo, yo ahorita, antes de comenzar la charla, que estábamos detrás de bambalinas tú y yo, Ceci, ajá, fumándome un cigarro, ¿no? ¿Por qué? Porque me genera una ansiedad muy fuerte, ¿no? Y como yo, que hablo de las adicciones, ¿no? Y mucha gente me lo ha dicho,
¿Cómo tú que hablas de adicciones? ¿Cómo tú que dices que el alcohol es malo, o que no deben de tomar, o que las drogas? ¿Por qué tú no dejas de fumar? Y es difícil cuando la gente te juzga y no alcanza a comprender que no por el simple hecho de tener conocimientos en algo, no eres vulnerable a vivir esa misma situación, ¿verdad? Sí, sí, la última pregunta que me gustaría para ir culminando con esta charla es, ¿se vale entonces que una persona cuando detecta que generó codependencia, incluso mamá, papá, esposa o hijos, detecta que ya detectan su enfermedad, codependientes a la enfermedad o a la adicción de sus hijos, esposo o familiar? ¿Se vale que esas personas también digan, quiero sanar y la única forma de sanar es alejarme? Y que no suene egoísta decir, lo dejo, por ejemplo, en el caso de una pareja, ¿no? Decir, mi esposo no cambia. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intentos y sigue sin cambiar. Se vale que esa persona diga, por amor propio me retiro, y que toda la demás gente diga, es que tú eres egoísta y tú debes de ayudarlo a cambiar y debes de estar con él porque son pareja y se casaron y hasta que la muerte los separe. Se vale esta situación, Ceci? Fíjate que es una pregunta bien interesante, ¿no? A veces condicionamos mucho el amor a esto, a quedarme anclada a una situación que no me hace feliz. Como decía hace rato, tanto en un círculo de violencia, tanto es violento el que se deja violentar, como es violento el que emite la violencia. ¿Por qué? Porque se necesita, como dicen, se necesitan dos para completar este ciclo que es difícil de romper. Pero cuando tomas conciencia de por qué estás en ese ciclo, por qué estás en esa relación, por qué estás en... Y a veces no solamente es la pareja, a veces suele ser tu papá, ¿no? O tu mamá o un hijo. Y son lazos que son más difíciles de romper. A veces dices, bueno, es tu pareja, te divorcias, uy, como si fuera tan fácil, ¿no? Soltar a una pareja, pero soltar a un hijo, es decir, soltar a una persona que amas. Ujú. Y amar realmente creo que significa hasta dónde llega mi límite o mi capacidad de amarte en esta demanda de lo que yo quiero como persona, que significa para mí ser amada, y de lo que el otro me está significando en su oferta de cómo me puede amar. Si esa oferta y esa demanda no coinciden, ¿sí? Si no logro coincidir con la manera en que yo quiero ser amada o en la manera en que esa persona necesita ser amada, ¿se lo puedo dar? No. Es sano decir, no puedo, te puedo amar a la distancia. ¿Por qué? Porque estar cerca me hace daño, porque tu proceso, no, yo no puedo estar en ese ciclo, no puedo ser tu víctima, ¿sí? No voy a participar en ese ciclo. Y ahí el poner un límite, y más para una persona empática o para una persona codependiente, es muy duro y muy difícil poner un no y poderme alejar. Y claro que me puedo alejar en amor, y claro que me puedo alejar en ese respeto y ese respetar tus límites, respetar tus procesos por los que tienes que pasar. Una vez comentó una personita que conozco, si yo, si yo impido que mi hijo se rehabilite, si yo impido que mi hijo se caiga, si yo impido que mi hijo este, sufra, no lo estoy haciendo resiliente. Y la resiliencia necesita pasar por un proceso de crisis, de enfrentar mi crisis, de sanar mi crisis para poder aprender y para poder tener alguna sabiduría que me haya dejado esa lección. Entonces, en amor también te puedes alejar, pero para alejarte también necesitas amarte mucho, para poder amar al otro y poder decir en amor y en respeto y en voluntad, te voy a dejar ir, te puedo soltar, porque ya no me permito ser la víctima. Dice la señora Maricruz, dice, no creo que no podemos ayudar porque nosotros necesitamos ayuda también, y quedarse no debe ser porque hay mucho abuso y eso es muy dañino. Dice
bueno, se llama Erika, Erika Amador. Hay muchas preguntas, llegué tarde, invita a Ceci nuevamente. Con Esta gusto. última pregunta tuya, siento que es más extensa y el tiempo es corto. Es muy difícil soltar a quien más daño te ha hecho, porque esa persona es tu madre o tu padre o un familiar. Dice nuevamente la señora Maricruz, creo que tanto el adicto como la otra persona debe buscar la paz primero y buscar un hobby o un oficio que nos guste para luchar con esta desesperación que tenemos por dentro y siempre caminando día a día con Dios. Y la señora Leti Alcalá, es cierto, te juzgan y critican que anda uno de candil de la calle, pero si vieran cuánto hace uno por sacarlos de ese vicio, y por eso les digo, si vieran la frustración tan grande y que luego a tus espaldas dicen, ¿por qué mejor no ayudas a tu hijo? A los 3 días te buscan para que los orientes en algo y ahí cambia un poco la frustración para convertirse en satisfacción de que puedes ayudar a alguien, ¿no? Todas estas preguntas, sí creo que van haciendo mucho énfasis en algo que tú dijiste, ¿no? Y es identificar esas heridas que vamos generando desde la infancia y las heridas que se van generando en nuestra adolescencia y en nuestra actualidad. Porque precisamente lo que acaban, a mí, bueno, yo he generado, porque yo he permitido, ¿no? Porque yo permito, yo lo he permitido hasta el día de hoy, pero he generado muchas dudas sobre mí mismo. He generado muchas dudas sobre seguir, sobre no seguir. He generado dudas donde estoy haciendo las cosas bien o no lo estoy haciendo las cosas bien, donde quiero tirar la toalla. Y esas son heridas que se van generando día con día, día con día. Identificar las heridas que tenemos para poder sanarlas, para poder curarlas o para poder lidiar con ellas si es como en mi caso, que son día con día con día. Sí, y esto que mencionaste, la señora Maricruz, creo, eh, en- encontrar un hobby, encontrar una pasión me va a ayudar a tener esta gratificación de una manera más sana. ¿Qué puede ser mi hobby? Ay, me encanta hacer galletas. No, a mí me encanta pintar. Uy, me encanta aprender a bailar. Me encantaría aprender a jugar fútbol. Ay, me encantaría tejer. Es decir, algo que realmente me apasione, por lo que yo pueda llevarme a sentir feliz, útil y algo en lo que puedo ser que le llama un pedagogo muy famoso, tu, tu elemento, ¿sí? Tu elemento. ¿Para qué eres bueno? Eso que eres bueno, que además todo el mundo a veces te reconoce, ¿no? Y te dice, ¡guau, qué ricas galletas! ¿Cómo las hiciste? Pásame la receta. Y a veces, aunque te pasen la receta, no me queda igual de buena. Quiere decir que todos somos buenos en algo. Este es lo que nos menciona Ken Robinson en su libro El Elemento. Todos somos buenos para algo. Descubre tu elemento, descubre para qué eres bueno. Encuentra tu pasión, encuentra el punto por qué la vida, Dios, tu ser superior te mandó aquí para cumplir algo que únicamente tú puedes hacer. Nadie más en la vida. Encuentra tu pasión, encuentra aquello que te nutra tu espíritu. Y pues este tema, como dices, es bastante largo Nos y podemos aquí nos aventar podemos quedar más tiempo, pero con gusto podemos volver a charlar, a coincidir. Por mí es un honor poder hacerlo y compartir. Sí, bendita las redes sociales, bendito la Sí, sí, posibilidad que sí. tenemos el día de hoy de poder tú estar en otra ciudad y nosotros en otra ciudad y poder estar juntos compartiendo en este momento. Ceci, tú eres profesional en el tema de la neuroeducación. Tú tienes talleres en general sobre el reaprender. Eres coach, de cierta manera, coach de vida, ¿no? Ayudas de una u otra manera a las personas a poder seguir adelante con sus proyectos de vida o a generar esos proyectos de vida. A mí me gustaría mucho que en algún momento nos pudieras acompañar. Bueno, tú eres de Guanajuato capital. Estamos a 40 minutos, 50 minutos. A lo mejor en Ajá, algún momento pudieras acompañarnos aquí en Rescatando Ángeles con una escuela para padres. claro Y que sí. también me gustaría mucho que en este espacio
nos dijeras tus datos, si es que puedes dejarnos datos, si es que nos puedes dejar información de tus talleres, si es que nos puedes dejar cómo pueden contactarte, no sé, algunos costos o si eso lo pueden ver ya en privado, pero sí cómo Sí, pudieran claro. contactarte a ti para darles guía en este proceso también de vida, que es pues lo más importante, ¿no? Buscar a alguien con quien podamos empatizar y darle rienda suelta ahora sí a poder tener un proceso de felicidad. Claro, con gusto. Sería para mí un honor asistir a tu fundación. Ya nos ponemos de acuerdo a ver qué tal, cómo podemos hacerlo, cómo nos podemos organizar. Yo soy licenciada en educación física, como les dije, también estudié innovación educativa, arte terapia, neuroeducación, estimulación temprana y prenatal, y todo esto me ha ayudado a entender pues cómo se produce el aprendizaje. En estos talleres que yo elaboro es aprender, por ejemplo, el proceso matemático y lectoescritor, desde el espíritu, desde las emociones, desde el juego, desde el arte, desde la música. Les explico a los maestros, a los padres de familia, a los profesores, cómo es que se puede dar de manera natural el aprendizaje desde todas las inteligencias, porque el sistema educativo está hecho para que el niño lógico aprenda, pero no el niño que es emocional, no el niño que es hábil en el fútbol, no el niño que sabe de arte o de música, ¿sí? Entonces enseño estos programas educativos sobre cómo estimular al cerebro completo en una sola sesión y esto me ayude a que se regenere mi cerebro, a que exista la neuroplasticidad cerebral. Eh, También apoyo a los profesores en armar sus planes de didácticos, sus adaptaciones curriculares para los niños con necesidades educativas especiales. Y claro que los papás también, cuando tienen estas herramientas, son capaces de entender que hay cosas que no se puede, el papá típico que grita a su hijo porque no se aprendió las tablas de multiplicar, pero simplemente estoy causando más una herida con esos gritos que entendiendo cómo es su proceso de aprendizaje. Incluso como maestros a veces no tenemos esas herramientas y ignorarlas no nos exime de causar un daño en el proceso de aprendizaje. Con todo gusto, les dejo mi teléfono de negocio, es 473-126. Sí, no sé si tengan ahí oportunidad o los pongo aquí en el chat. Es 473-126. 126. A ver, bueno, ya hasta a mí se me anda olvidando el de, el de negocio. Estoy también en mi página de Facebook. Mi página de Facebook es Neuroeducación NECNA, Consultoría Neuroeducativa NECNA. Ahí me pueden encontrar. Mi teléfono es 473-126-75. Pueden escribirme y ahí pedir alguna cita. También atiendo a niños de manera particular cuando tienen dificultad de aprendizaje, algunas evaluaciones para poder conocer cómo está su circuito neurológico de aprendizaje y así poder hacer una adecuación de aprendizaje individual. Y claro que sí, también podemos atender los talleres con los papás en tu escuela para padres con muchísimo gusto. Entonces, pues estamos ahí al pie del cañón y con todas las ganas del mundo de poder apoyar. Claro. Mira, la señora Maricruz nos saluda. Ella nos ve desde Georgia, Ay, un en Estados saludote. Unidos. Sí. Entonces, Ceci, creo que en el teléfono nos faltó un numerito, ese es el 100, 100, 473-126-75. 126. Ah, 100-26-75. Ah, Ok, igual lo vamos a dejar lo vamos a dejar en este live también lo vamos a dejar en la, en el título para que te puedan contactar. Y pues bueno, ajá. Ceci, dice la señora Leti Alcalá, gracias a tu invitada, niño, excelente ponente y despeja nuestras dudas.
Dice la señora Lupita Acevedo Ramírez. Sí, súper invitadísima a Irapuato y a Rescatando Ángeles. Muchas Dice la gracias. señora Maricruz nuevamente, gracias a los dos y saludos desde Georgia. Dice Janet Luna que si le puedes repetir cómo te encuentras en Facebook. En Facebook, en Consultoría Neuroeducativa NECNA, así me puede encontrar en Facebook. Es nuestra página de negocios donde ahí estamos aportando los talleres, las conferencias que tenemos en puerta. Y pues de manera individual, cuando se trata de atender casos específicos, pues también con todo gusto. Me pueden contactar al número de celular o bien por medio de la página de Facebook. Ok, me imagino, bueno, te voy a mandar el link de la transmisión. No sé si ya lo tengas Claro. ahí. Igual lo Ajá. puedes buscar en los comentarios, Janet Luna, y a lo mejor ahí le puedas dejar, o me pasas los links y yo los pongo Claro que sí. para que también te Sí, sí, busquen. sí. Sí, Claro que sí. bueno, pues entonces, sí, para cerrar este live, esta charla, que creo yo que tuvo muy buen impacto. Creo que se pudieron generar muchas preguntas y darles respuesta a cada una de ellas. No sé, quieras decir algo para despedir esta pequeña charla. Claro, pues yo les agradezco mucho que se den el tiempo, el espacio para poder conocer un poquito más de cómo poder ayudar a su familiar, de cómo poder ayudar a esa persona que amas, a salir de ese infierno, a conocer y bailar con su propio demonio, a poderlo dominar. Y claro que amando a la persona y amarla no significa muchas veces apapacharla, significa que soy capaz de ver más allá del amor que tengo para poderlo apoyar y verlo tal cual es. Muchas gracias por este espacio. Conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar mucho a amarnos también, a saber cómo proceso, cómo soy en tal estrés, qué me gusta, qué no me gusta, qué me altera, qué no me altera. Todo esto me va a ayudar a sanarme y poder sanar a los demás. Y esto desde ser mi rol de papá, mamá, compañero de trabajo, familiar, amigo, amiga, esposa, novia, todos mis roles desde una forma más sana y feliz. Así que Pues un placer estar. aquí. Muchísimas gracias, Ceci. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Recuerda que la intención de estas charlas es hacer visible lo invisible. La intención es que todos nosotros aprendamos porque aprendemos de una u otra manera. Ya están aquí en la cajita más bien sí, en la cajita de comentarios de la página de Facebook. Ya están ahí los links de la página de Ajá. Facebook de nuestra gran amiga Ceci. Entonces, muchísimas Muchas gracias a todos, gracias. muchísimas gracias. Esperemos que para la próxima, pues nos puedas acompañar en alguna otra charla, Ceci, o no sé, Claro a que lo sí. mejor hacer algún proyecto de dejar un día fijo para poder charlar contigo todos los Claro que domingos, el sí. día que tú tengas más tiempo. Y pues a todos, muchísimas gracias nuevamente. Les recuerdo, soy Lalo Padilla y soy director y fundador de la Asociación Civil Centro de Integración para Jóvenes y Familias Rescatando Ángeles aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Somos un centro de rehabilitación para ayuda a jóvenes varones o a personas varones en una modalidad de ayuda mutua con un plus en ayuda profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con un equipo multidisciplinario donde nos apoyan tanto consejeros en las direcciones certificados, médico general, psicóloga clínica y psiquiatra para personas que, pues bueno, ya también requerimos de este proceso porque yo estoy en Sí. terapia psiquiátrica en ocasiones. Entonces, los dejamos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo para la próxima. Soy su amigo y servidor Lalo Padilla. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias a ti, Lalo. Muchas bendiciones para que sigas con tu misión tan hermosa. Que Dios te dé mucha fuerza, voluntad, amor y muchas recompensas. Felicidades.
Gracias, gracias. Igual a ti, Ceci. Bendiciones. Gracias a todos los que mucha nos luz. contactaron y estuvieron aquí, a los que pueden escucharla mejor después. Un placer coincidir y quedo atenta. Muchas Bueno, gracias. gracias, gracias. Entonces nos vemos. Hasta la próxima, Ceci. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego Igualmente, a todos los Lalo, que nos vieron. cuídate. Bonita noche.